Hola, ¿cómo están? En la clase anterior nos acercamos al concepto de pedagogía. Hoy la idea es profundizar algunos aspectos que involucran a la pedagogía como disciplina y su influencia en la construcción de los sujetos. Es decir, cómo esa acción pedagógica nos construye y nos hace ser quienes somos. Primero nos vamos a referir a la primera lectura, el fragmento de la introducción de la obra pedagógica de Immanuel Kant. Kant es identificado como el filósofo de la Ilustración y la modernidad. Recordemos que la modernidad surge en el siglo XV, después de que ocurren grandes cambios en la historia de la humanidad, como la conquista de América, la aparición de la imprenta, la reforma protestante, el Renacimiento y fundamentalmente la revolución científica. En este contexto surge la Ilustración, que constituye un movimiento que se va a extender hasta principios del siglo XIX. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y también la tiranía, y que se construiría a través de estos aspectos un mundo que seguiría avanzando indefinidamente. ¿Qué sucede? Que esto ocurre también con el marco de la Revolución Francesa, y entonces podemos decir que la Ilustración tiene que ver obviamente con toda esa nueva concepción del hombre que trae la revolución también. Bueno, volviendo a Kant, les quería contar que Kant nació en Prusia en 1724 y vivió en la época de estos grandes cambios de los que venimos hablando. Obviamente influido por esa revolución francesa, a Kant se lo conoce como el gran pensador de la Ilustración, y él va a reivindicar la absoluta autonomía de la razón y el derecho de los individuos a actuar de acuerdo a su propia conciencia. En el final de su vida, Kant escribe esta obra que se llama Pedagogía, de la cual proviene este fragmento que hemos seleccionado para leer. En esta obra, Kant sostiene como tesis pedagógica fundamental que la educación es absolutamente indispensable para el desarrollo de la humanidad. Para él, los hombres son proclives a la libertad y deben acostumbrarse a someterse a los dictados de la razón. La educación, entonces, va a construir al sujeto para que alcance los principios y las reglas que le permiten una acción racional, y mediante esa acción racional traerá el progreso a la humanidad. Vamos a referirnos a algunas ideas que se desarrollan en este texto que ustedes van a leer. Veremos que para Kant el hombre tiene un destino de trascendencia, o sea que la humanidad progresará de generación en generación, siempre a partir del uso de la razón. Kant entiende que la educación es inherente al ser humano, ya que se diferencia el ser humano de los animales porque ellos necesitan solo sus instintos, mientras que el ser humano, como tiene un propósito de trascendencia, necesita fuertemente formarse. Y esa trascendencia es lo que lo va a definir como hombre. Para Kant, la educación se divide en los cuidados, la disciplina y la instrucción. Los cuidados son el sustento que es mínimo y necesario para vivir. La disciplina constituye lo que él denomina la parte negativa de la educación, o sea, esa coacción de la libertad que necesita el hombre para aprender, y de la que obviamente es necesaria porque así el hombre se somete a las leyes de la humanidad, dejando esa animalidad que viene con el instinto. El hombre viene inculto al mundo y entonces en ese pasaje de incultura, este mundo tiene que construirlo. Para Kant, la instrucción va a ser la parte positiva,
porque en esa instrucción se está ocupando de la transmisión, o sea, la transmisión de las enseñanzas que le van a permitir al hombre acceder a la cultura y a la civilidad. Para Kant, la educación es un arte que debe ser razonado para que la humanidad pueda alcanzar su destino. Y que ese destino tiene que ver con que la educación no solamente piensa en el presente, sino que más que nada piensa en ese futuro, en un futuro de la humanidad. O sea que educamos siempre para un futuro. Kant se pregunta también de quién deberían depender estas organizaciones que se dediquen a la educación, o sea, las escuelas, y llega a la conclusión de que, bueno, tendría que ser el más ilustrado, y la realidad es que debe centrarse todo para él en el concepto de la razón, y esta razón tiene que aportar a que el hombre sea disciplinado, o sea que es cultivado por la instrucción y la enseñanza y moralizado por los preceptos, tenga la capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. Estos serían los conceptos más importantes que va desplegando Kant en esa introducción. Otro de los autores que hemos seleccionado para esta clase es Durkheim, que ustedes conocerán ya que se trata de uno de los padres fundadores de otra ciencia, que es la sociología. Durkheim también fue un filósofo, nació en Francia en el año 1858, por lo tanto su obra es bastante posterior a la de Kant, y se enmarca en lo que denominamos corriente positivista. El positivismo es la teoría que considera que el conocimiento proviene de los hechos de la realidad y se basa exclusivamente en el método científico. El texto que ustedes van a leer pertenece a la obra Educación y Sociología, donde Durkheim describe qué es educación y el rol que tiene para la sociedad. Así que vamos a ir viendo alguna de las ideas centrales. Para él, en cada sociedad y en cada momento de su desarrollo, va a haber un sistema educacional que se le va a imponer a los individuos. ¿Qué va a contener ese sistema? Las costumbres, los hábitos, las ideas que son el resultado de la vida en común. O sea que él nos va a presentar un sistema educativo que está moldeado por el nivel de desarrollo que tenga esa sociedad, que tenga la ciencia, la religión, la organización política, la industria. Para que se produzca la educación, será necesaria la presencia de una generación de adultos y una generación de jóvenes, donde los primeros ejercen una acción sobre los segundos. Los que vienen al mundo necesitan de esa generación, ¿para qué? Para seguir construyendo y no empezar siempre desde la nada. Para Durkheim va a haber un sistema educativo que va a tener un doble aspecto. Va a ser único y múltiple. ¿Por qué es único? Porque descansa sobre una base común. Esto quiere decir que hay un cierto número de ideas, de criterios, de pensamientos y de prácticas que son comunes a cada sociedad y que son la base para que ésta funcione. Son las mismas para cada clase social. Y se presentan como un derecho o como un deber y van a construir la base de lo que el autor después llama espíritu nacional. Cuando habla del aspecto múltiple, va a hablar de la división del trabajo. Y esto quiere decir que va a tener en cuenta la existencia de distintas actividades y profesiones para las que cada uno deberá tener un trayecto formativo específico. O sea que para Durkheim la educación va a tener un carácter social
pero también piensa que cada uno como ser individual debe compartir ese esquema de ideas y de pensamientos y de las costumbres que van a expresar al ser social. Nos va a dar una identidad de grupo, de nación, de humanidad. Formar ese ser social va a ser el fin de la educación. Durkheim también se extiende sobre la noción de regla y disciplina y nos dice que estas nociones terminan moldeando a ese ser social, a ese ser que se va construyendo y le va transmitiendo en ese proceso educativo un sistema de representación. El sistema de representación se va a ir reproduciendo de generación en generación y en forma sucesiva, de modo que jamás se va a volver desde la nada, sino que siempre va a seguir esa construcción social a la par de que van pasando los tiempos. Si la educación es la forma, el ser social que nos permite vivir a todos en sociedad sobre una base común, va a concluir que va a ser el Estado el encargado de tener injerencia sobre ella, enseñando los principios esenciales que deben ser resguardados, como habíamos dicho, de generación en generación. De este modo entran en juego los derechos y obligaciones de los particulares y del Estado. O sea que va a haber como a veces conflicto entre ese derecho de los particulares, el derecho del Estado, y bueno, tendrá el Estado que mediar para que siempre prevalezcan estas ideas de conjunto que van a ser ese ser social. Va a tener que decirnos exactamente hasta qué punto llegan unos y otros. Sin suficiente comunidad de ideas para él, no podría existir la sociedad. De modo que la tarea de la educación es absolutamente fundamental e importante para la continuación de la sociedad. Así que, habiendo presentado los textos y habiéndoles nombrado este contexto, quisiera que se acerquen a las lecturas de ambos autores y que a través de las distintas tareas que se les proponen para realizar, puedan definir cada concepto y puedan tratar de relacionarlo. Al final van a encontrar un trabajo práctico para hacer, del que van a tener una respuesta que va a ser corregido, que van a tener que entregar, y que bueno, que va a transitar por todos los conceptos que aparecieron en estos dos encuentros. Así que bueno, los estoy leyendo seguramente en el trabajo práctico.